¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con la primera mujer presidenta de un partido que se creó de la escisión hace ya bastante tiempo del Partido Nacional. Me estoy refiriendo a Renovación Nacional. Ella es Andrea Valladares, además senadora de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrea. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué significa ser la primera? Hay una presión muy grande porque de pronto no cometan un error y todos digan que las mujeres no sirven para ser presidenta de partido, porque ¿para qué estamos con cosas? El machismo sigue dando vuelta muy fuerte en la política. Yo creo que siempre son desafíos muy grandes y la responsabilidad de hacerlo bien, claro que es muchísima. En mi caso fui la primera mujer presidenta de la juventud del partido también, así que me ha tocado romper varias de estas barreras, pero creo que además hoy día en Renovación Nacional tenemos un cambio generacional importante y un liderazgo femenino muy importante. Tenemos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tenemos de jefa de comité de senadores a la senadora María José Gatica, tenemos de vicepresidenta de la Cámara a Jimena Osandón, así que las mujeres nos hemos tomado los espacios de poder dentro de Renovación Nacional. ¿Y eso es algo propio de Renovación Nacional o también lo ha hecho el resto de la derecha? En general, nosotros éramos uno de los partidos que todavía no teníamos una mujer presidenta, la mayoría ya lo había tenido, tanto dentro del sector como en la política en general, pero hoy día, particularmente en Renovación Nacional, tenemos este liderazgo femenino muy potente. Tenemos 4 senadoras, tenemos un número importante de liderazgo y también de una generación nueva. En nuestra mesa directiva tenemos a Diego Chalper, Andrés Lonton, Rodrigo Wainwright, la Katy Martorell, que es la secretaria general, también mujer. Así que también hay un grupo que hemos hecho política desde adentro de los partidos, desde adentro de Renovación Nacional, creyendo en la institucionalidad y que hoy día nos toca asumir el desafío de liderar. Una de las situaciones más, yo te diría, delicadas que tienen a veces los partidos es cuando, por ejemplo, se rompen. La democracia cristiana en un momento dado no necesitó a nadie para ganar con Eduardo Frei Montalva en 1964. Y desde ese punto de vista, pucha, fantástico, pero de pronto sale una serie de personas de la democracia cristiana que se van a la Unidad Popular, forman el MAPU, después la Izquierda Cristiana, y así, en fin, han pasado muchos partidos. En Renovación Nacional está pasando algo parecido. ¿Qué significa que, por ejemplo, gente tan emblemática como el reciente presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, o Andrés Alamán, renuncien al partido? Primero, yo creo que nosotros tenemos un desafío muy grande, que es, ya somos un partido que este año cumple 39 años, el próximo año vamos a estar celebrando nuestros 40 años, de cómo hoy día nuestros principios, en los que fuimos fundados, le dan respuesta al país. Yo creo que hay cosas que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, obviamente creemos en el libre mercado, pero también creemos que el Estado tiene que tener un rol. Creemos en la libertad de las personas para construir su vida, pero creemos que el rol tiene que tener un Estado allá donde no llegan los privados. Y desde ahí, hoy día nuestro desafío es cómo le vamos a presentar un proyecto político al país. Respecto a las renuncias, son dos situaciones bien distintas. Lo de Andrés Alamán, yo lo he conversado con él, fue hace varios meses atrás, se hizo noticia ahora último, sí, pero ya llevaba varios meses y era el cumplir su compromiso que había hecho cuando se fue a este cargo internacional y ahora que había sido reelecto lo quiso cumplir de no seguir participando en política nacional ni estar militando en un partido. Lo de Mario Desbordes, efectivamente él tiene sus razones personales, él tenía diferencias con la mesa anterior, donde yo era secretaria general, donde estábamos con Rodrigo Galilea. Las puertas de Renovación Nacional para Mario siempre van a estar abiertas. ¿Y cuál es la diferencia que tenés con Mario? Él tiene su punto de vista respecto a la conducción que nosotros llevábamos. Creo que es un gran alcalde. Nosotros nos jugamos convencidos porque fuera el alcalde de Santiago. Creo que lo está haciendo muy bien y espero efectivamente que pueda ganar su reelección en Santiago. Creo que está haciendo un buen trabajo y siempre, obviamente, nosotros vamos a estar con las puertas abiertas si él desea volver. Andrea, ¿qué tan fácil es hacer coalición hoy día en la derecha? Primero, yo creo que el presidente nos convocó a un gobierno de unidad nacional y de emergencia. El de unidad nacional, a los 8 partidos que lo habíamos apoyado en segunda vuelta, yo aquí siempre recuerdo que nosotros lo apoyamos sin ninguna condición.
creíamos que el proyecto opositor que pasara a segunda vuelta, opositor al gobierno del presidente Gabriel Boric, era el que había que apoyar, y así fue como lo hicimos, con mucha convicción. Y cuando el presidente nos convoca, nosotros lo decidimos como partido apoyar al gobierno, porque creemos que está en la línea correcta para que a Chile le vaya bien. Y desde ahí creo que lo primero es abordar la emergencia. Y en eso creo que estos 2 primeros años nos tenemos que concentrar en que el gobierno pueda superar todas las áreas de emergencia que tiene el país para cuando nos toque enfrentar las próximas elecciones, aquellos partidos que hoy día lo apoyamos podamos proyectarnos políticamente. Y ahí será donde tengamos que tener esa discusión. Ahora, si somos una coalición, si somos 2 coaliciones, cómo vamos a enfrentar esos procesos futuros. Yo he conversado aquí con varias personas de distintos partidos de derecha y, claro, todos llegan a explicar la coalición gobernante que además ganó la presidencia de la República, pero todos también asumen de que esa coalición no es llamémoslo así, un vale en blanco. No es algo así como, oye, haz lo que tú quieras. ¿Dónde se nota si tú quieres, la fisonomía propia de cada partido? Yo creo que primero, cada una de las coaliciones que hoy día apoyamos al presidente, teníamos candidato propio en primera vuelta, y eso efectivamente eran proyectos políticos distintos, que sin duda nos sumamos tanto a la segunda vuelta como a este llamado de gobierno de unidad. Y en eso yo creo que y ahí está el desafío de todos los partidos que hoy somos parte, incluso de aquellos liderazgos que venían de otros partidos, más allá de los partidos que tradicionalmente habíamos estado en la oposición. Y aquí yo creo que nosotros tenemos una experiencia más o menos similar a lo que pasó en el rechazo del año 2022, donde incluso personas que venían de la centroizquierda hoy día son parte de este gobierno de unidad. Y creo que ahí nuestro desafío es precisamente el conocernos, generar las confianzas para el articularnos políticamente. Cada uno de nosotros tiene diferencias, tiene identidad propia, y creo que desde ahí están los sellos que cada uno quiere imprimir. En el caso de Renovación Nacional, nosotros somos un partido con vocación de mayoría, nos gusta el diálogo, nos gusta ojalá conseguir los mayores consensos posibles para, en nuestro caso desde el Congreso, en mi caso, conseguir esos apoyos y que los proyectos que el gobierno proponga hoy día tengan una amplitud política y social que nos permita sacarlo adelante. Una última pregunta sobre el sistema político y la historia, de alguna manera. De alguna manera los partidos potentes, qué sé yo, Partido Nacional en un momento dado dentro de la derecha, la Democracia Cristiana, Partido Socialista, el Partido Comunista probablemente ha sido una excepción en lo que voy a plantear. Pero todos llegaban a posiciones políticas muy importantes, incluso con presidentes, con todo, y en algún momento dado empezaban a desmenuzarse. La Democracia Cristiana se divide en varios partidos, el Partido Nacional se divide en Renovación Nacional y la UDI, después la Democracia Cristiana ya lo conversamos, como que si hubiese una especie de destino natural a que un partido que crece se desmembra rápidamente. Yo creo que hoy día tenemos un escenario particular con el sistema electoral. El sistema electoral proporcional y la fragmentación de partidos y esta proliferación de partidos políticos, claro que no ayuda a que existan partidos fuertes, sólidos, con mayor número de liderazgo, porque efectivamente el espacio político se abre a que con una menor cantidad de votación tú logres escaños en el Congreso y que así existan muchos partidos más, con umbrales más bajos de número de militantes o de firmas para constituirse. Creo que eso ha sido parte del fenómeno, y así como probablemente a nosotros nos pasó mucho en la elección municipal, donde habían candidatos a los que nosotros, con distintas mediciones, encuestas u otros, le decíamos, usted no es el mejor candidato para esta comuna, por lo tanto no lo vamos a llevar. ¿Y qué hacía ese candidato? Se fue a otro partido, y así fue como hay 6 comunas que Chile Vamos perdió en la elección por candidatos compitiendo por fuera con otros partidos. Esa proliferación de partidos obviamente ha dañado esos partidos antiguos, sólidos y fuertes. Ahora, nosotros en Renovación Nacional mantenemos una estructura nacional muy potente. Teníamos cerca de 41.000 militantes y en estos días se ha hablado harto de la participación en distintas elecciones. Veía el PDG, por ejemplo, sí, que reconocían que habían tenido una baja participación con 1.100 personas votando. Nosotros tuvimos elección hace un mes atrás aproximadamente, el 28 de marzo, donde teníamos una lista única nacional, pero había que ratificarla. Y aún así votaron 10.000 personas.
Y eso demuestra que es un partido vivo, activo, donde se eligen todas las estructuras territoriales, regionales, hasta comunales. Y es un esfuerzo bastante grande, pero creo que es lo correcto. Creo que los partidos tienen que ser estructuras fuertes, sólidas, y espero, de hecho, que ojalá la reforma del sistema político que se estaba trabajando el periodo anterior la podamos sacar en el corto plazo. Ahora, Andrea, hay un tema muy importante, lo he dicho muchísimas veces acá y lo he preguntado a varias personas, que tiene que ver con la diferencia de lo que era la política hace mucho tiempo, cuando básicamente las diferencias eran ideológicas, a las ponencias hoy día donde básicamente las diferencias son de poder. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién aparece como más vigoroso y que dice las cosas más brutales que va a hacer contra los inmigrantes, por ejemplo? En fin. De alguna manera, Renovación Nacional siempre tuvo esta lógica de nunca dejar la palabra centro en su definición. A ver, ¿qué los distingue a ustedes de los otros partidos de la derecha, por ejemplo, que siguen un poco la nueva nómina? Primero, yo creo que hay un fenómeno comunicacional mundial que propicia esta forma de comunicación más violenta, más corta. Creo que las redes sociales, que permiten mensajes en corto tiempo, van ayudando a que estos perfiles de mayores volúmenes, tanto de eslogan o de quién grita más fuerte o quién dice una cosa más rimbombante, que se llevan la atención de las redes sociales. Nosotros, en general, somos de una política más tradicional y nuestro desafío es cómo nuestro mensaje, que a lo mejor es un mensaje no tan llamativo ni estridente, pero es un mensaje de largo plazo, es un mensaje de trabajo, es un mensaje de que las cosas se pueden hacer desde el sentido común. Nosotros somos un partido muy diverso que representa tanto territorialmente como dentro de distintos orígenes, clase social, que logramos convivir y transformar esa diversidad, que es nuestro desafío más grande, en nuestra mayor virtud. Y desde ahí creo que nosotros seguimos impulsando ese espacio de conversación, ese espacio de llegar a acuerdos, esa política que es más difícil de explicar, de largo plazo, pero que creo que el desafío está ahí. Pero ¿dónde dirías tú, si es que yo te preguntara, a ver, dime dónde yo puedo ver la diferencia entre Renovación Nacional y la UDI, entre Renovación Nacional y Republicano, entre Renovación Nacional y el PDG, por ejemplo? Bueno, nosotros desde que nos constituimos siempre tuvimos la vocación de llegar al gobierno y fue así como lo logramos 2 veces con el presidente Piñera. Creo que el sello del presidente Piñera, hoy día ya su legado, lo llevamos profundamente marcado, tanto desde lo social, esa vocación de que a las personas les vaya mejor con ese rol del Estado que nosotros creemos que se debe cumplir, pero también con abrirlo a la economía, con que tengamos mayor crecimiento, con que tengamos mayor inversión y además todo eso en una forma de hacer política, en esa forma de abrir esos espacios y ese diálogo para construir mayoría incluso más allá de nuestro sector. Y te voy a preguntar también sobre algo que ya lo he preguntado a varios otros, sobre todo cuando converso con presidentes o dirigentes de partido, que es, ojo, que los partidos no se mandan solos, los partidos no tienen solamente las leyes y los reglamentos que son propios de los países, los partidos reaccionan a lo que pasa en el mundo. Hoy día tú tienes 6, 7 países en guerra, brutalmente. No sabes cuánto va a escalar una cosa como esa. Lo que sabes es de que se amenazan unos y otros y que de pronto aparece un presidente del país más poderoso del mundo que dice: nosotros los vamos a exterminar a los iraníes. Y uno dice: oye, ese tipo de lenguaje, ese tipo de cosas. A ver, ¿cómo entran los partidos dentro de un mundo donde finalmente perfectamente te van a terminar describiendo o aceptando de acuerdo si es que estás con este o estás con este Con uno otro? o con otro. Sí. Yo creo que primero nosotros vivimos durante mucho tiempo bastante aislados de nuestros vecinos. Nuestras condiciones geográficas teníamos una baja nivel de migración, tal vez solo de nuestros vecinos más cercanos como Perú o Bolivia. Vivíamos más alejados por nuestra condición en el mundo, nuestra posición de fenómenos globales. E incluso te diría que nosotros como sector en general no participábamos tanto de organizaciones internacionales, de partidos de derecha, centro-derecha,
Y ahí en Renovación Nacional llevamos bastante tiempo haciendo un trabajo, por ejemplo, con la Fundación Konrad Adenauer, mirando y trabajando con la CDU alemana y con lo que desde ahí se plantea. Y creo que efectivamente hoy día el desafío, tanto de nosotros país como de cada uno de los miembros del sistema político, es efectivamente ver cómo nos enfrentamos a un mundo donde el derecho internacional parece que no fue suficiente y está totalmente superado por condiciones que ya no veíamos. Hoy día tenemos un mundo donde ciertos preceptos que creíamos absolutos cambiaron totalmente y hoy día nos vemos afectados, por ejemplo, como por la guerra, con cosas tan prácticas como el valor del combustible, que nos afectan en la vida cotidiana. Por lo tanto, ya no podemos vivir aislados y tenemos que tomar ese espacio también para ver cómo nos movemos en el mundo. Sí. Hoy día más que nunca necesitamos que la diplomacia... Y para que eso tenga un mínimo de valor, tiene que haber un grado mínimo también de unidad entre quien gobierna. Y ya han empezado a salir las diferencias dentro de la coalición gobernante sobre, a ver, ustedes y quiénes son ustedes y estos otros y los que llegan y lo que nosotros vamos a hacer. A ver, de alguna manera, ¿dónde están las coincidencias y dónde están, sobre todo, las principales diferencias con el gobierno del presidente Kast? Yo creo que hoy día las coincidencias están en donde el presidente fija el primer punto, que es superar las emergencias que hoy día afectan al país. Una emergencia económica, que de hecho las familias ya empiezan a decir que es la primera preocupación. Una emergencia en seguridad, donde hasta el año pasado era la primera de las preocupaciones que cualquier chileno mencionaba, donde cosas como la educación pública está en crisis hace años. Antes uno tenía una línea lógica que era la que a nosotros nos gustaba desde Renovación Nacional. Si usted necesitaba un colegio público, tenía un buen colegio público que le permitía llegar a la universidad. Luego llegar a la universidad o a un instituto técnico profesional le permitía tener un sueldo digno. Y ese sueldo digno permitía comprarte una casa. Hoy día ninguna de esas cosas se da por sentada. Hay pocos lugares públicos, salvo los colegios bicentenarios, que están dando esa educación que finalmente es movilidad social. Luego, hoy día usted puede tener un título universitario técnico y nada le asegura que vaya a tener un sueldo digno porque no hay trabajo, porque hay 860.000 personas en Chile sin trabajo. Y luego, aunque usted tenga ese trabajo, nada te asegura que vas a ser capaz de comprarte una casa por cómo están las condiciones de emergencia habitacional. Entonces, todo eso que para nosotros era en la trayectoria lógica de una familia en Chile, y creo que es lo mismo que pone el presidente en el foco, se ve amenazado por distintas políticas públicas, por reformas que no dieron el ancho o que no fueron lo que se esperaba. Y creo que ahí está nuestra principal unión de cómo sacamos y cómo volvemos. Ya, pero ¿te parece que el presidente Kast, frente, por ejemplo, a sus promesas en términos de la situación económica y de recortar esta cantidad gigantesca, 3.000 millones de dólares, en fin, a ver, ¿cómo se puede hacer eso y simultáneamente generar crecimiento? Primero, bueno, el crecimiento obviamente creo que la reforma de reconstrucción, este proyecto de reconstrucción y de reactivación económica, como a mí me gusta llamar, creo que va en la línea correcta. Efectivamente hay que llamar inversión a Chile, pero no inversión por inversión, inversión para crecimiento. Y el crecimiento tiene un foco, que es recaudar más y que logramos cubrir esas demandas sociales. Luego, lo que está haciendo el ministro Quiroga, y que ha estado en la polémica de todos estos días, efectivamente hay un gasto excesivo en muchos lugares del Estado y hay que revisarlo. Y esto es lo que creo que el mensaje central de estos días ha sido, no la política pública, no el apoyo social, sino el programa cómo llega. ¿Cuánta plata se pierde en el camino de cada programa? Que finalmente es un peso que no está recibiendo un chileno, que no está recibiendo un niño, que no está recibiendo una persona. Ese aparataje estatal que hoy día está tan pesado, a mí me tocó ser subsecretaria de Servicios Sociales y lo veía como programas que son tan importantes para las familias, para las personas, para salir adelante, muchos de esos recursos se van quedando en el camino por ineficiencias del Estado. Ok. Si tú, que conoces muy bien esto, a ti te preguntaran, oye, ¿dónde, Andrea, puedo yo empezar a ver que la plataforma del presidente Kast está funcionando bien? ¿Dónde veo? ¿Para dónde me giro la cabeza para que tú me digas, a ver, esto se prometió y se está haciendo y lo estás viendo? ¿Cómo?
Creo que en términos de, por ejemplo, vivienda, hay un buen trabajo que se está haciendo, la reconstrucción, un ministro en terreno, un ministerio que se está movilizando a efectivamente dar soluciones, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar y de Valparaíso, que llevan años en abandono. Ya llevamos más de 2 años con esa familia sin ninguna solución. Creo que ahí hay un ministerio que se está moviendo en un buen sentido, que es fácil de mirar y que es concreto. Creo que el trabajo que están haciendo particularmente los ministros Alvarado y José García en el movimiento político del gobierno y cómo se han logrado sacar todos estos primeros proyectos que se han presentado, creo que hay que mirarlos con mucha atención porque creo que han generado un buen trabajo ahí. Ya. Y desde el punto de vista de lo que el presidente Kast simboliza, porque, digámoslo así, tú ya habías mencionado que había estado el presidente Piñera 2 veces, seguido inmediatamente después por alguien que era su oponente. ¿Qué tanto puede repetirse el asunto donde la gente diga, oye, esta cuestión era lo mismo que pasó con Piñera, tenemos que poner a alguien opuesto? ¿Cuánto este vaivén político daña y cuánto sirve? Primero, yo creo que el vaivén político no permite la proyección de un gobierno más allá de 4 años y eso obviamente deja muchas políticas públicas truncadas. Y, por ejemplo, en términos económicos, el dar certeza a inversionistas que no vamos a cambiar las reglas del juego en 4 años es muy importante. Sí. Por lo tanto, el proyectar un gobierno, obviamente, sería el ideal de cualquier grupo de partido o coalición que esté gobernando. El proyectarnos, por eso yo te decía, creo que lo primero es ayudar a que el gobierno supere la emergencia y luego ver cómo nos proyectamos como sector político hacia adelante. Creo que ahí está el primer desafío. Pero yo creo mucho en la alternancia en el poder y creo que es buena, creo que te demanda desafíos y el ponerte siempre mayor exigencia para cumplir aquello que la ciudadanía está pidiendo. A mí me tocó verlo mucho en campaña. Las principales preocupaciones de las familias eran la seguridad, claramente, el no sentirse seguro de seguridad ciudadana, de llegar a tu casa y que te puedan asaltar, robar, golpear. Pero también la economía y esa esperanza más futura de cómo le va a ir a mi familia. ¿Cuál es la certeza de que mis hijos van a tener un mejor vivir que yo? Y cada vez que lo hablábamos, cada una de esas familias recordaba con mucha esperanza lo que habían sido los gobiernos del presidente Piñera. Gobiernos donde había mayor dinamismo en la economía o donde cuando nos tocó enfrentar la pandemia... Y donde la coalición que lo apoyaba no se rompió. Bueno, aquí, ¿qué posibilidades hay de que se rompa los que votaron hoy día por José Antonio Kast? ¿Quién sabe? Pero por eso, creo que el llamado y lo que las familias esperan, y creo que ahí había una decepción muy profunda, yo lo decía en mi discurso que me tocó asumir este día sábado, hubo promesas de la izquierda de lo íbamos a cambiar todo, íbamos a hacer transformaciones profundas y de repente en un día íbamos a cambiar, que generan mucha frustración en la familia. Y lo que yo más veía y lo que más veo hoy día es esa pérdida de la esperanza, de ya no van a cambiar de ninguna manera. Por lo tanto, el que se vuelva a retomar ciertos espacios de desarrollo, que vuelvan a generar esa pequeña esperanza de que podemos estar mejor, creo que es lo fundamental en esta etapa y es lo que va a tener que enfrentar el gobierno. Bueno, Andrea Valladares, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí conversando sobre estas cosas que probablemente mucha gente se plantea y sobre todo yo insisto en un punto que es súper interesante y que lo he repetido muchas veces. El votante no es una persona que no tiene opinión, que no sabe ver la política, no es el típico gallo que tiene que votar porque es obligación, no. Esa persona mira, abre los ojos, ve, se da cuenta de montones de cosas y, bueno, como ha pasado recientemente, tú puedes tener perfectamente durante 4 periodos cambios total y absolutamente extremos en eso, porque se dieron cuenta la gente de cosas que eventualmente no eran las que se prometieron o no les gustaron. No se cumplió lo que esperaban. Exacto. Hacen una nueva apuesta y creo que hoy día la crisis en general en el sistema político está porque no estamos desde la institucionalidad logrando dar con eso que tanto necesitan las familias, como es volver a tener seguridad y saber que si pierdo mi trabajo voy a poder encontrar otro trabajo. Y por lo tanto el desafío es mayor, porque si perdemos la capacidad de que sean los partidos y la política la que da soluciones, podemos caer en manos del populismo.
Andrea Valladares, muchas gracias por estar con nosotros Sí, gracias, aquí hoy día. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.